Ya está la Aquí les grabación. empezamos. ¿Listos? Adelante. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Vertebra. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta plática, en esta conversación con nuestro invitado hoy, que es César Cadena. Él es presidente del Clúster Energético de Nuevo León y vamos a hablar de los nuevos vientos, que es la situación de las energías limpias que últimamente han tomado una relevancia muy especial precisamente por los anuncios recientes del gobierno federal en torno a las energías limpias, es decir, la energía eólica, la energía solar, etcétera. No quiero que se me pase, antes que nada, aparte de darles a todos la bienvenida a esta reunión, donde tendremos tiempo suficiente para escuchar la plática de César Cadena y luego preguntas y respuestas, darle las gracias a tan amable respuesta que tuvimos de parte del doctor Enrique Mendoza, que nos facilita esta plataforma para tener más tiempo y más capacidad de gente que nos acompañe. Él representa a esta agrupación de pediatras que se llama CiberPeds Asociación Civil, o sea, pediatras cibernéticos, ¿no? Muchas gracias, Enrique, y muchas gracias a los médicos pediatras por esta oportunidad. Bueno, pues pensábamos que México avanzaba muy fuertemente en el tema de energías renovables, de energías limpias. Estábamos viendo por muchos lugares pues todos estos aparatos que se usan precisamente para, a través del viento y a través del sol, poder generar energía limpia y barata, es decir, más económica, y que también haya una cierta competencia, lo que hemos dicho durante tantas décadas, con la que nos surte el gobierno federal, que es la Comisión Federal de Electricidad, a través de sus plantas generadoras, que son carboeléctricas, termoeléctricas, etcétera, ¿no? Pues resulta con que parece que ya vamos a empezar a darle un poco para atrás, según esta disposición del gobierno federal, que no ha dejado contento a mucha gente. Incluso no solo a gente que tiene sus negocios, estamos quedando muy mal a nivel internacional, porque pues ahora resulta que ya no se puede, ¿verdad? Que les van a poner un freno y que lo que se había acordado originalmente ya no es. El gobierno de Tamaulipas, que entiendo es uno de los, si no el que más tiene este tipo de energías en su territorio, el gobernador tamaulipeco recientemente acaba de enviar un mensaje a toda la comunidad, a todos los mexicanos, de una manera fuerte, dirigiéndose al gobierno federal para decirle que iba a luchar con todo lo que esté a su alcance para revertir esta disposición. En fin, no me voy a extender. Ustedes se han enterado de los últimos acontecimientos, las últimas noticias en torno a esto. Y antes de pasar con César Cadena, que es nuestro invitado hoy, pues le quisiera pedir al presidente de la Comisión de Medio Ambiente de Vertebra Nuevo León, y quien es también dirigente del Observatorio del Aire en Nuevo León, en Monterrey, que nos acompañe para hacer una presentación. El doctor Alfonso Martínez Muñoz. Adelante, Poncho. Muchas gracias, Gilberto. Bueno, primero felicitarte a ti y a Vertebra por organizar esta presentación, al presidente del Clúster Energético Nuevo León, César Cadena, por participar en este evento. Sí, como tú decías, Gilberto, el mundo desde hace décadas se está moviendo primero a descentralizar la producción de energía. Muchos países en el mundo tienen colonias, tienen barrios, tienen regiones que producen su propia energía. Hay muchas empresas, hay competencia entre las empresas. Esto genera que se reduzcan los precios.
Y también se está moviendo no solamente a descentralizar la producción de energía, sino al ahorro de la energía y a utilizar energías limpias. ¿Cómo lo hacen? A través de subsidios, compran el kilovatio hora con un sobreprecio, dan ventajas para las inversiones, incluso en algunos lugares ya se están cuestionando si deben de quitar esos apoyos. Recientemente en una visita que hicimos a California, estaban a punto de quitar el apoyo a la energía solar porque estaba siendo ya muy competitiva, mejor a la energía eólica, perdón, porque estaba ya sin apoyos compitiendo con otros tipos de energía. En México, la realidad es que lo que se hizo con la reforma energética no fue tanto apoyar, sino más bien liberar el mercado, porque tenemos una capacidad de producción de energías renovables muy amplia en este país, con el sol, con el viento y otras posibilidades geotérmicas, etcétera. Y eso de manera natural empezó, como tú bien lo mencionaste, a diversificar la generación de energía. Esto tiene beneficios muy importantes porque estamos ya en una época de cambio climático muy relevante en el mundo, donde están aumentando las temperaturas de manera muy importante. La temperatura es un factor de sí mismo, no solamente para afectar los ecosistemas, sino para afectar la vida de las personas. Yo conozco algunas investigaciones que se han hecho de cómo la alta temperatura también provoca muertes prematuras en las personas, sobre todo que no están adaptadas a temperaturas altas. Además, está afectando de manera muy importante a los ecosistemas. Y algo más local es el tema de la contaminación atmosférica. La principal fuente de contaminación atmosférica es la quema de combustibles fósiles y nosotros veíamos muy bien, independientemente de otras cuestiones que se han estado discutiendo, que tienen que ver más con que no se hicieron los negocios de manera correcta, aunque eso no fue lo que digamos, el argumento del acuerdo, que más bien fue que por el COVID-19 se requería una energía que no tuviera variación, y luego después dijeron que era porque había negocios sucios, etcétera. Entonces, regresando a la producción de energía, no, íbamos bien. Yo me parece a mí que si hubiera algo que corregir en algunos proyectos hacia las comunidades o hacia la CFE que no se hizo correctamente debería de hacerse, pero la manera como se sacó el acuerdo, violando incluso procedimientos federales que ellos mismos establecen, no es la correcta, ha provocado rechazo de la Comunidad Económica Europea, seguramente los Estados Unidos también se van a pronunciar. Imaginémonos que tú haces una inversión, no sé, de 500 millones de dólares, de 1.000 millones de dólares, que ya tienes una tasa de retorno, que tienes todo planeado para recuperar esa inversión, pediste un préstamo a los bancos y de repente te cambian las reglas del juego, ¿no? Entonces, tampoco es la forma, pero lo que nos preocupa es que hay ahí un combustible que está, que ya no lo podemos vender a los barcos porque que es el combustóleo. Cuando se refina el petróleo se produce mucho combustóleo. El combustóleo tiene entre 3.5% y 5% de azufre, y anteriormente la salida natural eran los barcos que lo utilizaban. Sin embargo, hay una nueva norma que impide ambiental que impide usar ese combustóleo, y entonces al no poder vender ese combustóleo, se quiere utilizar ese combustóleo para reactivar algunas plantas termoeléctricas o cambiar el gas natural por combustóleo, y estamos muy preocupados porque la generación de dióxido de azufre y de partículas finas del combustóleo es muy grande. Ya de por sí tenemos impactos muy importantes por el tipo de combustible que
permiten que se utilicen en algunos municipios del área metropolitana. Tenemos pues todos los otros factores que están jugando un papel muy importante, y si vamos a usar combustóleo para producir energía eléctrica, pues entonces vamos a afectar más la salud. Ya hemos hecho nosotros evaluaciones de muertes prematuras, de enfermedades, y se tienen datos que se pueden calcular qué pasaría. Entonces, pues de nuevo, muchas felicidades y gracias por permitir que diga unas palabras. Muchas gracias, Poncho. Nada más, si activas tu video para que te puedan ver, es el doctor Alfonso Martínez Muñoz, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de Vertebra. Y en nombre del Consejo Directivo de Vertebra, Gabriela Sagaón, Francisco Abel Treviño, José Rivero y Ricardo Cantuyauquens, un servidor también. Le damos la más cordial bienvenida a César Cadena, presidente del Clúster Energético de Nuevo León. Él es presidente del Consejo de Administración de Grupo Energéticos, empresa líder en la venta de combustibles en México. A partir de 2016 fue designado presidente del Clúster Energético de Nuevo León, asociación civil pionera de este sector en México, agrupando a más de 70 de las principales empresas, instituciones académicas y de gobierno. En 2018, la Asamblea del Clúster Energético de Nuevo León lo religió a César Cadena como su presidente para un segundo periodo de 2 años. También César Cadena es presidente de la Unión Nacional de Distribuidores de Combustóleo, Diésel y Gasóleo en la República Mexicana. César Cadena estudió Ingeniería Química en la Universidad Autónoma de Nuevo León y posee una maestría en Administración de Negocios para altos ejecutivos del IPADE. En 2017 recibió el reconocimiento a la excelencia en el desarrollo profesional por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenido, César, muchas gracias por acompañarnos. Te cedemos el micrófono. Muchas gracias, Gilberto, muchas gracias por la invitación para tener una conversación con ustedes sobre este tema que está ahorita de actualidad, que es las energías limpias. Vamos a empezar haciendo una pregunta para que acerquen su teléfono a ese QR, donde les voy a hacer una pregunta, donde vamos a realizar una encuesta entre ustedes. La pregunta es, porque al final todo va a girar alrededor de esto y al final lo vamos a discutir, es ¿a quién deberíamos de comprar como ciudadanos, como empresas, como lo que sea, la energía eléctrica y la gasolina? Deberíamos de comprársela, y esa es la encuesta, a la electricidad, a CFE, a cualquier costo, tomando en cuenta cómo funciona una paraestatal, o incluso comprársela a un privado, aunque este sea extranjero. Les voy a pedir, por favor, que tomen esta señal del QR, contesten esta y al final vamos a comentarla. Vamos a empezar por un pequeño repaso de qué son las tecnologías de generación de energía eléctrica en México para entender las convencionales y las limpias. El grupo de tecnologías convencionales se integra por las unidades y centrales que requieren el uso de combustibles fósiles como energético primario, gas natural, combustóleo, carbón o diésel. Las tecnologías limpias son aquellas fuentes de energía y procesos de generación de electricidad cuyas emisiones o residuos, cuando los haya, no rebasen los umbrales establecidos en las disposiciones reglamentarias que para tales efectos se expidan. Entre las energías limpias, porque es un grupo, se consideran las siguientes: eólica, solar, hidráulica, que serían las presas, nuclear, geotermia y cogeneración eficiente. Aunque hay una cogeneración eficiente que es de ciclo combinado, esta para efectos de energía limpia no se considera en esa categoría. Y entonces vamos a dar un pequeño repaso de cómo se produce la energía tradicional. Tenemos una termoeléctrica convencional. Esta termoeléctrica, al principio de generación, es una central térmica
es la transformación de agua en vapor utilizando derivados del petróleo como combustible, por ejemplo, combustóleo. En México tenemos 21 centrales con 56 unidades y 11.200 megawatts de capacidad. El otro sistema que tenemos, es uno que llamamos de combustión interna. Este es muy común en La Paz. El proceso de generación es equivalente al de una central térmica convencional. Sin embargo, la combustión se realiza dentro de un motor. Se pueden quemar diferentes combustibles como gas natural, combustibles vegetales, combustóleo diésel. Las más comunes son las de combustóleo. Y aquí tenemos en el país 5 centrales con una capacidad de 350 megawatts. Pasamos a una época más moderna que le llamamos de ciclo combinado. El proceso de generación de ciclo combinado utiliza turbinas de gas, donde los gases de escape son aprovechados para generar vapor e impulsar otra turbina para generar electricidad. Los ciclos combinados se caracterizan por utilizar gas natural como energético primario y tener altos niveles de eficiencia en comparación con las otras tecnologías convencionales. Los ciclos combinados son la tecnología preponderante en la matriz energética nacional, al representar alrededor del 35% de la capacidad nacional. Aquí tenemos a CFE, que tiene 17 plantas, y tenemos los productores independientes de energía, que tienen 24 centrales con 12.634 megawatts. Otro proceso es la carboeléctrica. La concepción básica de una central carboeléctrica es análoga a una central termoeléctrica. El cambio radica en el generador de vapor, el cual es más complejo, de mayores dimensiones y con superficies más grandes para la transferencia de calor. Tienen costos de generación bajos, aunque su proceso de generación origina emisiones contaminantes. Con el desarrollo de sistemas de captura y almacenamiento de O2 se logra mitigar en alguna forma este impacto. En México tenemos nada más 3 carboeléctricas, 2 están en Nava, Coahuila, cerca de Piedras Negras, y una está en Petacalco, en el estado de Guerrero. Aquí tenemos 3, entonces 3 centrales con 5.378. Otra fuente importante, y ahora ya entramos a las energías limpias, es las hidroeléctricas. En una central hidroeléctrica, la energía potencial del agua se convierte en electricidad al pasar por turbinas. Además de producir electricidad a bajos costos, una central hidroeléctrica ayuda a estabilizar las fluctuaciones entre la demanda y la oferta de energía eléctrica. Este papel será cada vez más importante en las próximas décadas, ya que las adiciones de capacidad de fuentes de energía intermitente aumentan considerablemente. Tenemos 60 centrales con 15.125 megawatts. ¿Cuál es el problema de las hidroeléctricas? Puede ser la falta o la ausencia de lluvias lo que las pone en una situación difícil. Y ahora sí entramos a la energía eólica. Las centrales eólicas aprovechan la energía cinética del viento para producir electricidad mediante turbinas eólicas, llamados aerogeneradores. La tecnología eólica tiene un despliegue importante a nivel mundial debido a su rápido desarrollo tecnológico y disminución de costos. La mayor concentración de este tipo de centrales se presenta en los estados de Baja California y Oaxaca. En 2000, las energías eólicas y solares eran caras y su novedad generaba estragos en el sistema eléctrico por su intermitencia. Esto ha cambiado en los últimos 11 años. Los costos de generación han caído en un 70% y la intermitencia se controla por avanzados sistemas de despacho y redes de transmisión inteligente. La energía solar consiste en la conversión de luz solar en electricidad por medio de 2 tecnologías: concentradores solares o celdas fotovoltaicas. La tecnología de celdas fotovoltaicas es más común. Sus costos de inversión son relativamente altos en comparación con otras tecnologías renovables. Sin embargo, en los últimos años, sus precios han disminuido considerablemente y han tenido un gran crecimiento. Ahorita, en proyectos, en pruebas, en eólicas y solares, que son la discusión de este momento, que el gobierno las está prohibiendo,
tenemos 26 plantas y en construcción tenemos otras 18 plantas. Ok, entonces hasta aquí tenemos todas las fuentes para generar energía eléctrica. Quise hacer una pequeña historia de qué ha pasado con la energía eólica y solar en México. La energía eólica empieza con una pequeña prueba en La Venta, Oaxaca, para CFE. ¿Por qué en la Ventosa, en Oaxaca? Porque ahí hay unas grandes corrientes de aire que incluso llegan a voltear camiones. Después, en 2007, hacen otra adición, hacen un pequeño parque de 84 megawatts, y en ese entonces el costo de la energía era 1.500 megawatts por hora. En 2012, a través de productores independientes de energía, se hace un aumento ya considerable, 712, y aquí la energía anduvo fluctuando entre 1.20, 1.200 a 2.600. Luego vienen las licitaciones, y aquí ojo con esto, los nuevos parques que se desarrollan entre 2015 y 2017, ya tenemos 1.093 megawatts, y el costo de la última licitación es 500 pesos. Ya esto se nos abarató tremendamente de 1.500, de 1.200 a 500 pesos. En este momento, los nuevos parques que tenemos para desarrollar entre autorizados y ya para pruebas y para construcción, nos generarían 6.600 megawatts con una inversión de 6.400 millones de dólares. Las subastas, estas que se hicieron, y aquí como tenemos que tocar temas políticos y temas de gobierno, en su momento fueron reconocidas internacionalmente por su transparencia y competitividad. Una cosa importantísima, en los parques consecuentes no hay dinero público invertido. Se paga por la energía hasta que ésta se entrega. México cuenta con 109 plantas eólicas y solares y representan una inversión en los últimos 20 años de 18.365 millones de dólares, según datos de la Comisión Reguladora de Energía Mexicana. 34 de ellas están concentradas en 5 empresas: Iberdrola, TSK, Grupo Enel, Acciona y Amper. Luego, ¿cómo se hacía este suministro? Pues se hacía una subasta donde las empresas ofrecían a qué precio podían ofrecer su energía eléctrica, y aquí la última subasta se hizo en noviembre del 17 y permitió aumentar la generación y capacidad de energía proveniente de energías limpias como solar y eólica. En las características de estas subastas, para suministro básico participan únicamente tecnologías con fuentes de generación limpias. Esta subasta permitirá alcanzar los objetivos para el 2024, donde el 35% de la energía limpia debe provenir de fuentes de energía limpia. Esto es importantísimo porque tenemos una serie de tratados internacionales que nos obligan que en 2024 el 35% tiene que ser energía limpia. El cumplimiento pleno al Estado de Derecho nacional e internacional es vital en el sector energético, que requiere honrar contratos de 15 a 20 años para dar certidumbre a las inversiones. Entonces, aquí está en este momento la película, cómo estamos ahorita. Sonora tiene 4 proyectos con una capacidad de 474 megawatts, con una inversión de 482 millones de dólares, con una generación de 2.720 empleos, y nos vamos a ahorrar 700.234 toneladas de CO2, que, como comentaba Alfonso, el asunto del calentamiento global está muy referido a esto. Aquí tenemos Aguascalientes con 2, Coahuila con 3, San Luis con 2, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, etcétera. Entonces, aquí políticamente vamos a hacer el comentario porque no podemos dejarlo pasar. De estos estados, 7 gobernadores se han unido en contra de la disposición federal de suspender las energías limpias.
En un momento dado, esto pudiera llegar a ser hasta 14 gobernadores que se sumaran a esta gestión. Aquí, pues estamos hablando de, nada más en este concepto, de 3.604 millones de dólares. Luego tenemos, por otro lado, las eólicas, por otra entidad. Estos son los que están en construcción. Yucatán tiene 3, Jalisco tiene 2, Sonora tiene 3, Nuevo León tiene 1, donde tenemos otros 2.821 millones de dólares de inversión para una capacidad de 2.300, más los 3.000 y pico, casi son 6.000 megawatts. En este momento, el consumo anda como en 45, 50.000. O sea, ya estaríamos hablando que un 12% de lo que se consume de electricidad en México en este momento lo estarían produciendo eólicas y solares. Luego, ya terminamos con el tema de cómo generamos la electricidad. El siguiente tema, que es muy importante, es cómo la transmitimos. Esas grandes torres que ustedes ven en muchos lugares son las que se encargan, son lo que se llaman líneas de transmisión. Estas son el conjunto de redes eléctricas que se utilizan para transportar la energía eléctrica de las centrales generadoras a las redes de distribución. Las redes de transmisión recorren grandes distancias y transportan la energía a través de niveles de tensión de 69 a 400.000 volts. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es la característica? Constitucionalmente, el único organismo que puede transmitir electricidad en este país es la Comisión Federal de Electricidad. Ningún privado puede transmitir ni distribuir. Esta es una exclusiva que tiene Comisión Federal de Electricidad. Ahora, aquí vamos a ver, fíjense en esta tabla, que no es muy complicada. Primero vamos a ver la raya donde decimos un sistema interconectado nacional y lo traemos sobre 80.000 megas. Y abajo, la raya roja, vemos en el 2019 cuál era la demanda y en el 2020 cómo se nos ha reducido, porque precisamente pues, nos tienen encerrados en las casas, entonces obviamente la demanda está detenida las fábricas, entonces se nos ha reducido. Pero aquí es la primer reflexión a la que yo los invito. Si la oferta es de 80.000, como dice la Secretaría, la CENER, y la demanda es de 40.000, 44.000, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la CRE autorizó plantas de más y ahora tenemos sobrantes de energía. Es decir, que ahora tenemos una infraestructura para el doble de lo que necesitamos. La segunda reflexión es la necesidad, y Alfonso lo comentó, de utilizar combustóleo que está produciendo Pemex actualmente, más el incremento en el volumen de crudo refinado y no tiene demanda de exportación. Este es uno de los elementos que tenemos que considerar, porque Pemex, para entrar así rápidamente hablando de ellos, Pemex en cada barril de crudo, un 25% es combustóleo. Entonces, si ahorita, cuando las refinerías estaban a baja capacidad, producían 400.000 litros, procesaban 400.000 litros de crudo, pues nos producían 100.000 barriles de combustóleo. Pero si ahora las queremos llevar para una mejor utilización a 600, 700.000 o hasta 1.000.000 de barriles, entonces vamos a producir, en lugar de 100.000, 250.000 barriles diarios de combustóleo, que nadie los quiere en el mundo. Por eso, una parte que está aquí subyacente es que al final Pemex este combustóleo va a ir a dar a las plantas de Comisión Federal de Electricidad, porque como dijimos, las plantas independientes de energía, los productores independientes de energía, casi todos tienen ciclo combinados y utilizan gas. Luego, ya terminamos con la producción y la transmisión. ¿Quién controla todo esto? Lo controla el Centro Nacional de Control de Energía, que hemos oído mucho ahora del CENACE. El Centro Nacional de Control de Energía es un organismo público descentralizado,
cuyo objeto es ejercer el control operativo del sistema eléctrico nacional, la operación del mercado eléctrico mayorista y garantizar imparcialidad en el acceso a la red nacional de transmisión y a las redes generales de distribución. El mercado, esto es importantísimo, el mercado eléctrico operaba bajo un principio noble. La energía más barata se despacha primero. Repito, la energía más barata se despacha primero. Un cambio en las reglas del juego ha creado incertidumbre sobre el nuevo orden del despacho, porque ahora se dice, no te voy a calificar por precio, te voy a calificar por confiabilidad, un término bastante difuso que no nos dice exactamente cómo me vas a calificar. Como operador independiente del sistema, este era un organismo totalmente descentralizado, realiza sus funciones bajo los principios de eficiencia, transparencia y objetividad, cumpliendo los criterios de calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad en la operación y control del sistema eléctrico. La operación del SENACE es una operación impresionantemente bien realizada, muy bien llevada. Todos nuestros técnicos de veras que funcionan ahí son los que mantienen la red de todo el país, las plantas operando y los lugares precisamente de consumo. Una cosa importante, la energía que no se incorpora al sistema no se puede vender. Si yo coticé arriba de mi precio, el SENACE no me compra y yo no voy a recibir el ingreso. El SENACE tiene la llave del despacho eléctrico. El único problema es que en estos momentos ha cerrado el candado. Luego estábamos ahí cuando ahora el 29 de abril hay un acuerdo que le llamaron para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad y continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional con motivo del reconocimiento de la epidemia de la enfermedad COVID-19 emitido por el SENACE. Y tiene repercusiones en un gran número de proyectos del sector que están listos para entrar en operación y en fase de construcción. ¿Qué dice? Mientras dure, debido al COVID, todas las plantas eólicas y solares prácticamente las voy a retirar del sistema porque me haces un desbalance. No dice ni cuándo empieza el COVID, ni cuánto dura, ni cuánto termina. Específicamente, el acuerdo tiene un impacto negativo en 44 proyectos de energía limpia ubicados en 18 estados de la República. Se trata de afectaciones a 26 plantas solares, fotovoltaicas y eólicas que estaban listas para entrar en operación. Más 18 proyectos de construcción respaldados por más de 6.400 millones de dólares de inversión directa. Las medidas previstas por el acuerdo implicarán además emisiones mensuales de más de 714.945 toneladas de CO2 que no podrán evitarse y la puesta en riesgo de 29.517 empleos. Aquí resumimos, son 26 plantas solares y fotovoltaicas con 3.000 megawatts listas para entrar en operación comercial, 18 proyectos con 2.300 megawatts en construcción que no podrán interconectarse. Los proyectos representan más del 50% de la nueva capacidad que entraría en operación en 2020, 10.000 megawatts en operación cuyo régimen de despacho está potencialmente afectado. 714.945 toneladas de CO2 porque no podrán evitarse, 29.000 empleos, 6.426 de dólares y 18 estados potencialmente afectados. Nuevo León, que sería nada más como un caso que nos interesa, nosotros tenemos 2 proyectos que estamos ahorita en pruebas, aquí en el rumbo de China, con una capacidad de 274 megawatts, con una inversión de 414 millones de dólares, con 910 empleos. Y una en construcción, con una capacidad de 168, 252 millones de dólares y 420 empleos que no se producirían. Según los abogados, ¿qué fue el acuerdo que tomó el SENACE desde el punto de vista legal? Dicen, primero,
falta contra el principio de legalidad, no hay debida fundamentación y motivación, no dice cuál es la razón, ya que no tiene facultades el SENACE, sino la Comisión Reguladora de Energía a través del Código de Red. B, hay una grave falta de temporalidad, ya que no se especificó cuánto tiempo dura la medida. Mi impresión es que lo quieren dejar pateando el bote indefinidamente. 3, falta de proporcionalidad debido a que no pueden culpar de las fallas en la red a las renovables solamente, y menos si no se lo demuestra. D, no hubo consulta previa de acuerdo a lo estipulado a la Ley General de Mejora Regulatoria. Y E, atenta contra el principio de no hacerlo retroactivo de la ley debido a que este acuerdo no está afectando derechos adquiridos de particulares. Con este resumen, diera la impresión que el que lo hizo, con perdón de los abogados, no era un abogado, era un mariachi o era una gente que se dedicaba a otra actividad, porque inmediatamente después, ¿qué pasa? 2 días después, un juez congela esta orden del SENACE, y lo cual pierde validez temporal. Y aquellos proyectos que estaban pendientes de realizar las pruebas han sido autorizados para que dichas pruebas se realicen. Y por lo tanto, autoriza las pruebas y operación de las energías limpias. O sea, aquí sí quisiera que nos detuviéramos un segundito. ¿Cuál es la razón del acuerdo? Si se sabe que 2 días después te lo van a echar abajo, hacer ruido, complicar las cosas, mandar algún mensaje, etc. Vamos a hablar ahora cuáles son los peros, los defectos que le encuentro a la intermitencia de energías limpias. Uno de los principales argumentos se da contra las energías renovables radica en su intermitencia, ya que viéndose como falta de generación en los lapsos donde no corre el aire en los casos de las eólicas y la falta de irradiación solar en las solares, entre otras. Esto, para entenderlo bien, es si en la tarde no tengo sol, pues obviamente mis paneles solares no funcionan. Eso es lo que se llama intermitencia. Si hoy no tengo aire, entonces no voy a tener generación. La industria de las energías limpias está obligada a tener un respaldo de energía eléctrica para estos casos de intermitencia. En México, dicho respaldo lo da la CFE. Este es un problema que en el mundo se ha podido resolver por completo, ya que en Europa, donde las energías verdes llevan mayor avance, se han visto en la necesidad de emplear más de una fuente de generación para abastecer en los momentos en que alguna presente intermitencia. La intermitencia también ha avanzado mucho y ahora se controla por avanzados sistemas de despacho y redes de transmisión inteligencia. Aquí quisiera que habláramos un poquito de los costos, porque al final este va a ser el tema más relevante. Otro argumento que se ha sostenido en las últimas semanas sobre las energías limpias es que la transmisión y distribución de esta energía resulta muy costosa. Sin embargo, este no es un problema de los generadores, ya que estos se limitan a generar la energía y posteriormente vendérsela a la Comisión Federal de Electricidad, debido a que las líneas de transmisión y distribución, como dijimos anteriormente, son de CFE, es necesario que esta o los privados inviertan en esta actividad para aprovechar una buena distribución nacional. CFE constantemente se ha quejado de que al particular no se le cobra el cobro de la distribución y la intermitencia en la red. Sin embargo, la red, la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, es la que determina las tarifas eléctricas, no las determina ni el privado ni la propia Comisión Federal. Aquí tenemos otro asunto importante. En diciembre del 15 se firmó el Acuerdo de París, donde más de 190 países se comprometieron a tomar acciones contra el calentamiento global y la contaminación por gases de efecto invernadero. En dicho acuerdo, México se comprometió que al 35% de su energía fuera renovable para el 2024, así como el 43% para el 2030. Con las medidas actuales se abre la interrogante de si el país cumplirá con dicho acuerdo, de qué manera lo va a lograr y cuáles serán las consecuencias como país si no se cumple.
Los compromisos medioambientales en la ley y en el Acuerdo de París solo se podrán honrar con más parques solares y eólicos. Hay un posible ridículo mundial si damos alguna explicación de las que acostumbramos dar nosotros. Ahora, esto es en México, bueno, y en el mundo, exactamente qué es lo que hacen todos los países. Y aquí pusimos una tabla totalmente actualizada a mayo del 2020, donde ponemos todos los países y el lugar que le corresponde. El RECAI es un índice, como vamos a explicar ahorita muy brevemente, donde medimos la cantidad de sol, la cantidad de viento. Ahí, en este caso, México está en el lugar 24 o 25, estábamos antes en el lugar 24. El primer lugar lo está ahorita poniendo Estados Unidos, porque ellos esperan instalar 80,000 megawatts, que es toda la potencia de México, en parques solares sobre el mar. Este RECAI nos posiciona como en el puesto 25 de los países más atractivos para el aprovechamiento de energías limpias. Según este ranking, México bajó a comparación del 2019, donde estuvo en un lugar 24. Tiene un aprovechamiento del 49%, quiere decir que tenemos muy buena disponibilidad de sol, de aire para esta generación. La energía que más se aprovecha, obviamente, es la solar. Y hay una una renovable que es muy importante, que es la geotérmica. Desgraciadamente, nosotros como país, nada más en Baja California, tenemos geysers, tenemos energía geotérmica. Ahora, ¿qué sucede con Pemex y con CFE? La reforma energética mostró a Pemex y CFE como los principales organismos de energía del país. Pero, ¿qué características se han visto de estos organismos? Uno, un pequeño repaso, son paraestatales, son empresas de más de 70 a 80 años de existencia, con una gran carga laboral, administradas muchas veces por políticos, son ineficientes. Los precios de venta pues están fijados por decreto presidencial, no por sus costos. En este momento, por ejemplo, decimos la gasolina va a tener un incremento de acuerdo a la inflación. Sin embargo, el precio de la gasolina lo fija el crudo, no lo fija la inflación. El resumen es que la energía eléctrica que produce CFE tiene un costo del doble de lo de una empresa privada. Ahora, aquí viene la pregunta, la que ustedes contestaron en un principio, donde yo creo que está el resumen de todo este problema. Esta es una pregunta que cada persona, independiente de su situación, sea para uso doméstico o industrial, debe plantear. Las dos principales vertientes son a un privado, sea nacional o extranjero, partiendo de que el mundo se convirtió en una aldea y yo debo aprovechar los productos y servicios mejores o más baratos que se produzcan, o debo comprárselo a una paraestatal con las ineficiencias mencionadas anteriormente, pero que es propiedad del gobierno de México. Lo que ustedes contestaron en esta encuesta es lo siguiente, ¿verdad? Ustedes nos están diciendo, ¿verdad?, que, ahí van los resultados, el 100% de ustedes, fifís, quieren comprarle a un privado, no importa si sea nacional o extranjero, si el señor me da un buen precio o unas buenas condiciones. Definitivamente, esto es lo que nos pasa a todos en el mercado. Cuando yo voy al autoservicio, yo ya no pregunto, y cuando veo las uvas, no sé si son uvas de California, si serán uvas de Washington, si serán uvas de Chile, o de qué lado o de qué país la sacaron. Ya nos hemos acostumbrado a esa diversidad de productos. Entonces, en el caso de la energía, la queremos hacer un poco diferente y sentimos que fue lo que vendieron los muy nacionalistas, como que no comprarle gasolina a Pemex es como si fuera una verdadera traición a la patria, cuando yo estoy viendo exclusivamente mi bolsillo, mi conveniencia. Ahora sí, Gilberto, si quieren abrimos la sesión de preguntas de acuerdo a su auditorio. Sí, muchas gracias, César. Muy interesante exposición. Pues sí, hay algunas dudas, han llegado algunas preguntas. Y para empezar, resúmenos, ¿cuál es el fondo finalmente de esta
de esta decisión del gobierno. Es el tema de la proporcionalidad, del respaldo, de lo que le sobra ahora de combustóleo. ¿Cuál es el fondo de todo esto? La corrupción que tanto se ha mencionado, y eso pues en general la gente apoyaría que se combata la corrupción, ¿verdad? Como pasaba con Texcoco. Lo que está mal es que le demos marcha atrás a algo que pudiera ser de beneficio, que todavía no lo sabemos, ¿verdad? Porque otra pregunta sería, pues, ¿en qué finalmente nos va a beneficiar a los últimos consumidores? O sea, ¿se va a abaratar la luz o no? Mira, en orden de importancia. Seguramente, Gilberto, si te voy a dar un golpe, si te voy a agredir, tengo que buscar una justificación. Es que a mí desde chiquito la gente que trae anteojos me cae muy mal. Pues sí, tengo que buscar alguna explicación. Entonces, si yo voy a sacar las eólicas de la operación, tengo que buscar una justificación. La justificación es la pandemia, me cayó ahora sí como anillo al dedo, utilizando una terminología que está de moda. Porque con eso, ¿qué logro? Primero, no tanto voy a sacar a los eólicos y a los solares, sino le voy a dar preferencia a las plantas viejas de Comisión Federal de Electricidad. Le voy a dar chance también que esas plantas viejas utilizan combustóleo, porque mi proyecto de gobierno es que yo produzca mucho más gasolina, y como un subproducto indeseable me produces combustóleo, algo tengo que hacerlo. Entonces tengo que gritar foul, porque si nos vamos al sistema del SENACE, donde las plantas entran por costo, por eso quise repetir el asunto, que el sistema era muy bueno porque entraban por costo, ahora ya no van a entrar por costo, ahora van a entrar por mandato presidencial, ahora ya no se van a regir por la eficiencia, se van a regir porque yo gobierno, ordeno que entre una planta de combustóleo. Entonces, se nos forman varios conceptos. Creo que en el fondo también, Gilberto, hay que llamarle un poco a las cosas como son, como que tenemos cierto deseo de retroceder en el pasado, como que tenemos ganas de irnos a 1970 y no caminar hacia el futuro. Yo creo que en ningún lugar del mundo nadie está pensando en regresarse al combustóleo. Nosotros sí, ¿por qué? Pues no sé, diera la impresión que ahora tenemos esa enfermedad, esa caída de irnos a buscar cosas pasadas, como si allí estuviera precisamente la fuente de toda nuestra felicidad. Entonces, definitivamente es un retroceso, pero aún las plantas de ciclo combinado, que son de la iniciativa privada, que le diste oportunidad de generarlas, de instalarlas, esas plantas, al ser modernas, al ser de tecnología de punta, al operarlas con el personal suficiente, les permite operar a un costo más bajo. Por decirte, una planta privada opera alrededor de $1.20. CFE opera con $2. ¿Cómo le voy a ordenar al SENACE que entre CFE a $2 si encima de ellos hay una planta privada que la produce a peso? Exactamente. Sí, pues hay un problema ahí también de costos una de las preguntas que nos hacen aquí es cómo se utiliza, dice Roberto Anselmi, cómo se utiliza en otros países del extranjero el combustóleo derivado de la refinación del petróleo. En general, cuando tú produces, cuando tú utilizas crudo, tienes dos procesos. Una planta me produce gasolina, diésel y coque de petróleo. No producen combustóleo. Y otras plantas producen gasolina y diésel y combustóleo. En general, las plantas del mundo se reconvirtieron para no producir combustóleo. Nosotros no le invertimos y producimos combustóleo.
En México hay únicamente 2 plantas, que es Cadereyta y Madero, que le hicieron una reconversión parcial y producen algo de coque de petróleo y combustóleo. Entonces, en el mundo en general, las plantas utilizan, en primer lugar, gas natural. En segundo lugar, utilizan carbón. Ese es el segundo combustible que se utiliza. Pero lo que Alfonso lo mencionó también, aún con combustóleo, Gilberto, se puede minimizar mucho el problema si realmente le inviertes a hacer un tratamiento a tus gases de combustión. El problema puede reducirse considerablemente. Nada más que este tratamiento es costoso. Hay que invertirles a estas refinerías y por otro lado su operación también resulta más costoso. Tu micrófono, Gilberto, está apagado. Perdón. Aquí pregunta Jorge Janún, ¿qué es lo que usted recomienda que debe hacer el gobierno federal en cuanto a liberar estas plantas de energías limpias y en qué porcentaje? Y por otra parte, ¿será que quieren controlar el negocio desde el gobierno federal? A ver, vamos a hablar del negocio, luego hablamos de la primera parte de la pregunta. Les recuerdo que esta administración lo tiene como una bandera muy clara, que ellos tienen que hacer rentables y viables tanto a Petróleos Mexicanos como a la Comisión Federal de Electricidad. En este momento, las reglas como están diseñadas para que vayan entrando las plantas más eficientes no permiten operar las plantas de Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer como gobierno? Cambiar las reglas, porque con las reglas actuales, como se pusieron, yo no puedo operar mis plantas. Necesito eliminar de mi competencia las energías limpias, las plantas de los productores independientes, porque si no, no van a competir con las plantas de la Comisión Federal. O sea, esto para las gentes del box es una pelea totalmente amañada. Necesito ganar yo a como dé lugar. Y con las reglas como está, nunca voy a ganar. ¿Qué tiene que hacer el gobierno federal? Pues tan sencillo como respetar las reglas. Si es que queremos conservar las reglas donde el SENACE es independiente. Cuando se diseñó la reforma energética, se crearon una serie de organismos independientes para que ellos fueran el juez. Por ejemplo, ya el gobierno no fija las tarifas eléctricas, el que lo fija es un organismo independiente que es la Comisión Reguladora de Energía. Pero ¿qué pasa si los comisionados los corro a todos, mando gente afín y le ordeno, tú esto es lo que tienes que hacer? Entonces el juez ahora pues resultó ser que era tu tío, tu amigo, tu cuñado, entonces ya la pelea resulta bastante desigual. Oye, hay una inquietud, el doctor Jaime Elizondo nos recuerda lo que apareció hoy en primera plana del periódico El Norte, que ahora amenazan a los paneles en los techos, es decir, los residenciales, los de algunos comercios, ranchos, etcétera, ¿no? Parece que, bueno, hay mucha inquietud en ese sentido, ¿no? De que van a complicar la vida también a los particulares. Los paneles tienen una característica. Esta característica es que yo genero electricidad y tengo un medidor que se llama reversible. Eso quiere decir que yo puedo tomar energía de la Comisión Federal de Electricidad para mi casa, pero cuando yo genero, puedo regresarle la energía que yo genero a CFE. Y entonces CFE me netea el recibo, ¿sí? Me netea el recibo. Así funcionan en este momento los paneles solares. Bueno, como con esa visión de que lo nuevo no me gusta,
me gusta la leña, me gusta el carbón, me gusta lo viejo. Entonces, los paneles solares me están representando un problema. El Señor me regresa energía al sistema. Ya no quiero que me la regrese. Entonces, definitivamente, la rentabilidad de ese panel se te va a hacer incosteable, seguramente. Pero como además nos encantan los papeles y los procedimientos para entorpecer las instalaciones, ahora requiero de otros dos requisitos. Necesito que la CRE, aunque sea para tu casa, me autorice el permiso. Y otra cosa más importante, necesito que CFE me diga si en esa área hay disponibilidad. Seguramente esos permisos pues van a durar 6 meses, 6 años, 60 años, realmente no lo sé. Son dos obstáculos que se están poniendo para que no haya paneles solares. Oye, realmente vamos para atrás, por lo menos en este sentido. Dice otro de los participantes, Galaxy A70, así se llama. El aire acondicionado solar será parte del futuro para bajar los consumos en casa, en corporativos, oficinas, de una manera muy drástica. ¿El aire acondicionado qué? El aire acondicionado solar. Bueno. Así como hay calefacciones solares o boilers solares, aire acondicionado solar. Sí, sí, mira. Todo lo que provenga de gratis, porque te lo da Diosito, el aire y el sol, pues obviamente siempre tiene una ventaja porque el costo del combustible es cero. En el caso de la refrigeración solar, seguramente va a seguir el ciclo típico de un producto que está empezando a desarrollarse. Se está empezando a desarrollar caro e ineficiente. Con el tiempo va a resultar ser eficiente y más barato. Claro que sí, son alternativas, pero si también te lo empiezo a regular, pues no vas a poder utilizar tampoco esos aires acondicionados. Así que a conseguirse abanicos aquellos de Pedro Infante o de alguna carnicería, porque pues, aparentemente es lo que se va a poner de moda. Y Bruce McDermott dice, tiene una pregunta, si este esquema se ve afectado, el esquema de subir energías limpias al mercado eléctrico, lo único que le queda a México es hacer sus instalaciones en sitio. Ahora, si la única opción es CFE, ¿cómo le va a hacer CFE para dar un buen costo en la energía? Si esta energía es más cara, pues esto lo paga finalmente el mexicano. Toda la industria se verá afectada en sus productos terminados. ¿No nos hace esto menos competitivos en otros mercados? Ok. La pregunta, vamos a empezar por el final y regresamos a la primera parte de la pregunta. Los costos. Si tú en tu esquema de costos tenías que las solares costaban $1, $1.10, y la nueva va a costar $2, obviamente hay un incremento en las tarifas. Este incremento en las tarifas podrá tener dos ópticas. Una, te lo cobran como consumidor o el gobierno te lo da como subsidio. No hay a quién pasarle la roña más que a esos dos caminos. Si yo por decreto presidencial dije que no iban a subir las tarifas, bueno, lo que podría esperarse es que en los siguientes 4 años no suban las tarifas y al 5.º año se irán a poner al doble a lo que realmente cuesta. La otra parte que dice él, bueno, y si yo genero en sitio, me parece que podría ser una excelente opción de negocio. Yo ahorita nada más cuestionaría a qué tramitología en la CRE y en la propia Comisión Federal de Electricidad me tendría que sujetar para que me permitieran en este modelo de negocio. Diera la impresión que generar en sitio que no utilizas las redes de transmisión sería el modelo a seguir. Sí. Pepe Salas, pensar que la razón del gobierno federal de congelar los proyectos de energías limpias fuera técnica, por razones de eficiencia, es totalmente descartado, dice. Pensar que la decisión
fuera por razones ambientales, por supuesto que también está descartado por las consecuencias que esto representa. La única razón es política, es asegurarse la conservación del poder para el 21 y eso es lo que debemos exponer, explicar y combatir. ¿Qué podemos hacer? Pregunta los ciudadanos y el sector industrial a este respecto. Bueno, la razón podemos buscarle muchas explicaciones y utilizando cualquier ejemplo simple. Cuando yo veo una embarazada en la calle, lo último que me imagino es que algún extraterrestre vino a la Tierra. Entonces, si no quiero operar las energías limpias, es porque tengo una razón para no operarlas. Y la razón es que producen muy barata y mi energía que yo produzco en CFE no está entrando. Ok. ¿Qué debemos hacer? Bueno, yo creo que esa pregunta tenemos que hacernos las 120 millones de mexicanos. Yo creo que la única respuesta, Rogelio, Gilberto, es que en la medida en que sintamos que nuestros derechos se están agrediendo, debemos de protestar cada quien en la forma que crea que debe protestar. Creo que permitir que las cosas sigan exactamente como están es tanto como de darles carta blanca y autorización de que lo están haciendo perfectamente bien. Esta medida no tiene ningún beneficio para la población, no tiene ningún beneficio excepto para conservar la bandera de Pemex y de CFE del gobierno. No tiene ni siquiera, alguien preguntaba, interés económico. No creo que ni siquiera ese sea el fondo, Gilberto. El fondo es totalmente ideológico. El país debe de comprar toda la energía a CFE, que es el criterio de 1970, y todos los combustibles me los tiene que entregar Pemex. Estatistas. Sí, dice Leo Hernández, si lo que está promoviendo la federación está mal, ¿qué opción es la más viable? Y luego Roberto Anselmi vuelve a comentar algo. ¿Se ha pensado a nivel de gobierno de restringir la construcción de plantas productoras de energías renovables solamente con participación parcial en el capital por parte de la CFE como socio? Mira, la pregunta es esta. Las rondas no hablaban de una sociedad, las rondas hablaban de que tú le entregaras la energía a CFE y cada productor independiente la produjera. ¿Te puedes asociar con CFE? Claro que te puedes asociar con CFE. No, en este momento el modelo no existe. Yo me iría un poquito más atrás, Gilberto. Yo creo que en este momento cualquier idea, cualquier proposición que provenga de la iniciativa privada no es bien recibida, ni siquiera es escuchada. Y me voy a un ejemplo. Se le invitó al Consejo Coordinador Empresarial que hicieran un programa de desarrollo de infraestructura para desarrollar energías. Este programa se presentó con 167 proyectos. Este programa se iba a dar a conocer en noviembre del año pasado. 7 meses después, ni se ha dado a conocer, ni les interesa tener ninguna relación con la iniciativa privada. Siendo realistas, en este momento no existe interlocución entre el gobierno federal y ningún organismo de la iniciativa privada. Muy bien. Oye, para terminar, recuerdo aquella imagen del presidente López Obrador que se paró por ahí en una carretera, no me acuerdo. En La Rumorosa, en Baja California. Exactamente. Ahí platicando con un lugareño y luego al fondo se veían las aspas de los generadores de energía eólica, ¿no? Sí, señor. Y decía, ¿mande? Y él lo que dijo es cómo afean el panorama. Ese es el inconveniente a las energías limpias. Afean el panorama. Pero eso tú también lo afirmas, ¿verdad? Pues es que dice Rodrigo Velarde, el arquitecto Rodrigo Velarde Ortiz, dice, no se toca otro tema, nunca se ha mencionado el lado de la estética en la localización de dichas torres generadores.
generadoras, las eólicas. Debe existir un reglamento para su ubicación adecuada, tomando en cuenta la contaminación visual, espacial y también la sonora. Nuestra república, con su sistema montañoso por excelencia, tiene unos paisajes maravillosos. No veo que les digan a los inversionistas de energías limpias que también el paisaje es limpio y cuenta mucho, y este debe ser respetado. Dice, la Alemania, por ejemplo, un país que va a la vanguardia, tiene su reglamento estético para las energías limpias y han dividido el país en el norte solo torres y en el sur celdas solares. Vamos a suponer que en Chipinque, que es un parque privado, se le ocurra poner 5 torres en la meseta abajo de la M de la Sierra Madre, o en el Cerro de la Silla colocar una hilera de torres como si fueran teleférico. Son ejemplos. Entonces dice, oye, pues la parte de la estética también debe ser importante y debe ser regulada. Normalmente yo creo que tiene razón el arquitecto. No quisiera entrar a la polémica de la estética, que ya de por sí está bastante politizado el asunto. Yo creo que tiene razón. Sin embargo, en este momento, tú pones una solar o una eólica exclusivamente por la disponibilidad de sol o de viento. No las puedo poner en cualquier lado porque si se ven muy bonitas y no hay aire, no me van a servir. Si aparte de eso pudiéramos ver algo de la estética, yo creo que tendría razón el arquitecto, pero no se les olvide que en este momento todos los proyectos están en zonas deshabitadas. Nadie va a venir a poner una eólica a Monterrey porque no tiene aire ni se necesita. La voy a ir a poner a Mina, la voy a ir a poner. Las que están en Monterrey están en China. ¿Cuántos de ustedes hace años que no van a China? Ahí puso 2 Cemex y la última que está haciendo en él está todavía a 50 kilómetros rumbo a Tamaulipas. Entonces, seguramente algo ha de afectar el paisaje, pero caray, estamos hablando de que ahí hay 8 habitantes. Muy bien. Oye, pues muchas gracias, César. Yo creo que muy completa esta presentación. Se grabó, entonces la vamos a subir a YouTube, al canal de YouTube de Vertebra, para cualquiera que quiera ver todo lo que nos presentó y las respuestas que respondió el ingeniero César Cadena Cadena, que es el presidente del Clúster Energético de Nuevo León. Muchas gracias, Gilberto. Muchas gracias a todos y a sus órdenes. Muchas gracias, César. Muy amable. Y volvemos a agradecer en nombre de Vertebra la participación de todos ustedes. Y también, repito, muchas gracias al doctor Enrique Mendoza y a la plataforma que nos permitieron para tener más tiempo y más capacidad de invitados en Zoom, los ciberpeds, los ciberpediatras, que es una asociación civil. Muchas gracias, médicos. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Bye. Buen día. Oye, sí, ya corta.